vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Pues bienvenidos, este es Compartiendo la Vida, un programa donde hacemos eso, compartir la vida y reciclar el dolor. Sí, estamos hablando en esta serie, te recordamos que estamos hablando acerca de la pureza sexual, de cómo Dios nos insiste en que debemos de mantener nuestra pureza sexual. De hecho, en un ratito te vamos a leer unos versículos que van a acompañar este programa, y es que hoy vamos a hablar acerca de algunos datos importantes acerca de la pureza sexual. Pero antes de eso vamos a orar para poder poner este tiempo en manos del Señor. Así es, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, te damos la bienvenida a una transmisión más. Sé que tú estás con nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe. Como siempre te lo decimos, podemos estar preparados, podemos tener mucho contenido, pero si tú no te haces presente, no va a pasar nada en nuestra vida. Por el contrario, puede ser que no haya mucha información, pero si está tu Espíritu Santo, va a haber sanidad y va a haber transformación en todas nuestras vidas, porque todos necesitamos de ese cambio constante. Así que bendecimos a los que ya están conectados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos entonces. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si le damos ahora sí la bienvenida a nuestros amigos? ¿Sí? Muy bien. Ok, Francisco y Jessy, ¿están por ahí todavía? ¿O ya se fueron? Ahí está. Se fueron. ¿Cómo están? Ahí estamos batallando. Gracias, Francisco, por el esfuerzo ahí siempre en la producción de este programa. Y Jessy ahí, que nos hiciste sufrir unos minutos antes del programa, pero ya está resuelto, ¿verdad, Jessy? Sí, ahí estamos, ya por lo menos para hoy. Vamos a probar para la otra semana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Aún está a tiempo de darle compartir a este live, como decía María José, para que muchas más personas se bendigan con esto. Así es. Francisco. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que, pues como siempre lo digo, es un privilegio poder estar acá y contar cómo Dios nos sorprende. Ya no sé ni qué programa es este y no sé ni cuántos programas van a hacer, pero esperamos de que pues, no se haya aburrido ahí usted del otro lado y que Dios le haya hablado durante todo este tiempo. Así es. María Muy José, bien, entonces vamos a empezar, y yo le comentaba que habían un par de versículos que queríamos compartir con usted, unas porciones de la palabra que nos habla directamente a nuestro corazón. Hoy también el Señor ponía en mi corazón y en mi mente que pudiéramos orar para sacar al enemigo por completo de esta transmisión, que no vaya a traer culpa, que no vaya a traer desconsuelo, sino que al contrario sea la obra del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros corazones, hablándonos específicamente acerca de guardar la pureza sexual. Y es que en las cosas de Dios, el pecado, o se peca o no se peca, igual es en la pureza sexual. O estamos manteniéndonos en pureza sexual o estamos fuera de ella. Y 1 Corintios 6, 18, 20 nos dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios. Ya se me trabó la lengua. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y es que el versículo 18 inicia hasta con signos de admiración. Huyan del pecado sexual. Quiere decir que va a ser algo que está latente en nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, a través de muchos medios. Puede llegarnos esa tentación del pecado sexual, pero Dios nos dice en esta porción de la palabra que tenemos que huir del pecado sexual, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que esa es una de las primeras cosas que aprendemos cuando llegamos a ser cristianos, pero Dios nos compró por medio de un alto precio, y esa es la sangre de Jesús, y por lo tanto, entonces, nosotros debemos honrar nuestro cuerpo. Y Primera de Tesalonicenses
capítulo 4, versículo del 3 al 5, nos dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, no, es una Siri mezcla, lo confundió. es una mezcla de entonces y aléjense, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Así que la pureza sexual es vivir en santidad. Y si usted quiere alcanzar el propósito de Dios por el cual lo tiene acá en la tierra, usted tiene que subirse a ese vehículo llamado santidad. Recuérdese que santidad no es sinónimo de una vida de perfección. Santidad, si usted quiere vivir en santidad, no practique la perfección, sino la confesión. ¿Sí? Tenemos que vencer al enemigo quitando la autoridad de nuestra vida por medio de esa confesión. Muy bien, vamos a platicar entonces acerca de algunos datos importantes. Como nos comunicábamos hoy con Jessy, con Francisco y Alejandro, no sabemos si nos va a dar tiempo para hablar todo lo que tenemos que platicar, porque en medio de lo que les comentemos vamos también, o en especial ellos tres, a poner su testimonio, a hacer algunos comentarios respecto a lo que hoy hablemos. Y es que es posible que estemos hablando de que hay un abuso de nuestra sexualidad, tal vez, por llamarlo de alguna manera, que estemos mal enfocados y no estemos específicamente siendo víctimas de una adicción. Sin embargo, igual, si estamos abusando de ver algunas cuestiones en la televisión, entrando a algunas páginas que no debemos entrar, teniendo comunicación con alguien que no tenemos que tener comunicación, estamos en pecado. Pero hoy nos vamos a enfocar mucho a la adicción sexual. Estamos en esta serie de pureza sexual, entonces necesitamos hablar de la adicción sexual. De hecho, en los programas anteriores hemos estado platicando de eso, de las pérdidas que tenemos, de qué es lo que busca el hombre y la mujer dentro de la relación sexual, cómo o cuáles son fueron las situaciones que llevaron a nuestros amigos a estar en pureza, en falta de pureza sexual y caer hasta donde cayeron. Pero entonces, para empezar, quiero leerte esto. La mayoría de adictos de adicción sexual reportan haber sufrido algún tipo de abuso durante su niñez. Estudios revelan que estos abusos cambiaron la forma por completo en que el cerebro funciona y reacciona para el resto de la vida. Y según las estadísticas, el abuso o trauma en la niñez puede ser de 3 formas específicamente. Así es, y puede ser un abuso emocional, un abuso sexual o un abuso físico. Y hay diferentes porcentajes. Por ejemplo, las personas que han sufrido un abuso emocional es el 97% de las personas que manifiestan una adicción al sexo. Y qué bueno que María José lo aclaró, porque pureza sexual no es solo para los que hemos caído en una adicción al sexo. Puede ser que usted no llegó a esa adicción, por eso hoy vamos a entender cómo se manifiesta una adicción, porque eso nos va a poner en el lugar correcto. Yo pensé que no era, y cuando me di cuenta, estaba ya avanzando en ese proceso que muchas veces, pues cada vez el retorno va a ser más difícil. Pero entonces, una persona que tiene una adicción sexual dice que su trauma en la niñez, dice que el 97% ha sufrido un abuso emocional, el 81% un abuso sexual, y el 72% un abuso físico. Imagino que muchos combinan los tres. Así es. Entonces vamos a hablar acerca de algunas causas y factores de riesgo que pueden haber ocasionado, que tú estés ahora luchando o lidiando con algún tipo de adicción sexual. Jessy. Gracias. Esto realmente me toca bastante porque justo cuando yo empecé a trabajar mis procesos con Celebremos la Recuperación en aquel entonces, empecé a trabajar muchas áreas, pero yo sentía que todavía tenía como ira contenida y no sabía de dónde provenía esa ira. Yo sabía que tenía que trabajar el área de la adicción sexual porque eso era evidente para mí. Yo llegué a punto de perder mi matrimonio y yo sabía que era a causa de la adicción sexual. Sin embargo, conforme voy avanzando en mis procesos y me empiezo a topar con los perdones que tengo que otorgar, me encuentro con un abuso que yo había metido debajo de la alfombra del tercer sótano de mi corazón. Yo lo había bloqueado totalmente porque
entendí que había sido tan doloroso y que la única manera de que yo pudiera seguir manejando mi vida de alguna manera sostenible era ignorarlo. Aparte que no tenía ninguna herramienta, les estoy hablando que era yo una niña de entre los 6 y 9 años cuando sucedieron estos abusos, entonces no, no sabía qué hacer. Entonces empecé a alucinar y esto viene de la mano. Son dos cosas importantes cuando hablamos de las causas y factores de riesgo para estos abusos y es que pueden tener su origen en abusos o traumas sexuales en la infancia, que es lo que les estaba diciendo, no identificados o no reconocidos. Y se dan más frecuentemente en trastornos psiquiátricos graves como trastorno bipolar. El trastorno bipolar ya estamos hablando de un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, sí pueden haber conductas, digamos, de trastorno de personalidad. Y eso era lo que me sucedía a mí. Yo llegué incluso a alucinar situaciones, no fantasear, porque eran alucinaciones de personas con las que yo podía hablar y que me hacían pensar cosas extrañas, ¿verdad? Hoy que ya estoy a una edad más adulta y que he pasado los procesos, yo sé que mi cerebro se estaba distorsionando a causa de dos cosas muy importantes: el abuso emocional, físico, sexual, en el ambiente en el que yo crecí. Y no me malinterpreten, o sea, yo no crecí en un hogar desgraciado y lleno de ira y de violencia. Yo tuve una infancia muy bonita en algunas cosas que logré sanar y recordar después de sanar los abusos. Pero existía el abuso, existía vicios alrededor, existía demasiado pecado sexual alrededor. Y eso me afectó definitivamente. Y es lo que reportan muchas personas cuando empiezan a trabajar sus procesos. Y lo triste de esto muchas veces es que tengo mucha ira, yo no sé por qué trato mal a mis hijos. Y es esa ira contenida de no habernos podido defender. Creo que perdimos a Jessy. Francisco, si querés seguir mientras ella se pueda conectar. Solo quería aprovechar para tomar el tiempo en relación a lo que Jessy estaba diciendo, porque puede ser que hoy tú nos estés escuchando y diciendo, pero bueno, yo no tengo ningún problema, tal vez estoy abusando de ver algún contenido sexual que es muy explícito, abusando de si me estoy pasando un poco del límite, pero no considero que tenga una adicción sexual como tal. Es muy probable que lo estés pensando así, pero te vamos a pedir por favor que no te desconectes. Alejandro decía, puede ser que estemos en eso, pero vamos a ir cayendo en una espiral descendente que en algún momento no va a tener retorno, y es importante entonces lo que Dios está hablando hoy, porque pues es Dios el que nos está hablando a través de su Espíritu Santo para poner esas alertas y para decir, ok, tuve problemas en mi infancia con situaciones de abuso emocional, de abuso físico, de abuso sexual, entonces tengo que tener mis alertas bien o mis ojos bien abiertos, porque aunque en este momento yo no esté atravesando por un problema de adicción sexual como tal, puedo llegar ahí. Qué interesante lo que estás diciendo, porque está separado entonces emocional, sexual y físico. Puede ser los tres, pero puede ser alguien que solo tuvo un abuso emocional y que de todas maneras, aunque no hubo abuso sexual, va a ir a parar a cubrir ese dolor, como lo vamos a ver con una adicción sexual, ¿verdad? Francisco, no sé si quieres aportar algo mientras logra conectarse. Cuando hablamos de lo que ustedes comentaban, de que personas que han sufrido abuso o trauma en la niñez, es precisamente eso, ¿verdad? O un trauma o un abuso per se. Y que las estadísticas y los datos lo que dicen es que alguien que ha sufrido un abuso o un trauma en el área emocional, el 97% de esas personas que fueron abusadas emocionalmente terminan en una adicción sexual. Lo mismo en el área, o sea, si se dan cuenta, en el área sexual, el 81% de personas que fueron abusadas o tuvieron un trauma en el área sexual, solo el 81% terminan en una adicción sexual. Terminan menos personas abusadas sexualmente en adicción sexual que una persona abusada emocionalmente, y un 72% una persona que fue abusada físicamente. Y aquí quiero retomar un poquito lo que decía Jessy, de que necesariamente es entender eso, abuso o trauma.
Y no necesariamente es que lo hayamos vivido en nuestra casa, con nuestros papás, ¿no? Sino que todos en algún momento sufrimos un trauma o un abuso de índole emocional o físico en nuestro lugar de estudio. Ese fue mi caso, ¿verdad? Yo sí sufría del famoso bullying, que antes no se le prestaba atención. Sí, ya está, Jessy de vuelta, qué bueno. Entonces, estábamos hablando de ti, Jessy. No es cierto. No, ¿verdad? Entonces, y es precisamente entender eso para poder saber de que hay factores de riesgo. La impulsividad acentuada, ¿verdad? La persona que sufre una alteración en el control de sus impulsos busca satisfacer esas ansias en el área sexual, ¿verdad? Y sin valorar ninguna de sus consecuencias, ¿verdad? Otra de factores de riesgo es que está en la búsqueda de sensaciones y riesgosas, ¿verdad? Rasgos obsesivos. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar todo esto, y retomando lo que decía Jessy antes de que nos dejara, decía de trastornos, ¿verdad? De personalidad. De personalidad. Y sí, los psicólogos le dicen una deficiencia de personalidad, los famosos DMS. Y están catalogados en 3 áreas. Y cada uno con diferentes temperamentos, por así decirlo, comportamientos. Sin embargo, para poder diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad, están 100% comprobado de que tuvo un trauma en el área emocional, en el área sexual o en el área física. Entonces, es bastante interesante poder ver todas las estadísticas. Se dice de que en algún momento todos conocemos a alguien con un trastorno de personalidad. Y es porque... No va a voltear a ver a nadie. Yo no tengo aquí voltear. Ahorita me recordé, todos están locos, menos yo también. Dios me puso en este ministerio para saber de dónde me libró estar. Perdón, Francisco. Conocemos a alguien con trastorno. ¿Y saben a quién es la persona que conocemos? A la persona que está en el espejo. Porque es necesario conocer en qué área de nuestra vida, en esta área emocional, en el área física o en el área sexual, tuvimos un trauma en nuestra niñez. Y no necesariamente tuvo que haber sido por un papá, por una mamá, no, sino que nuestro ambiente es muy propicio para que podamos tener este tipo de traumas. Gracias, Francisco, y no sé si Jessy, como se nos escapó por ahí, pero antes de que Jessy retome lo que estaba comentando, qué interesante lo que Francisco nos mencionó, porque no precisamente este tipo de abusos por los cuales podemos llegar a caer en una adicción sexual se dieron durante la niñez y no precisamente en nuestro hogar, perdón, en la intimidad de nuestro hogar. Pueden ser abusos que se dieron en la adolescencia e incluso quizás ya de adultos, porque vamos a seguir leyendo acerca de las causas y los factores de riesgo a los que vamos a estar expuestos desde que nacemos hasta que morimos. Eso es definitivo. Y lo otro que quería retomar es que no me recuerdo qué era lo que iba a decir, que era algo que Francisco había comentado, Jessy, pero vamos entonces con algunos Jessy. Trastornos de personalidad también afectan la memoria corta. La memoria a corto plazo. Jessy, dale, y si me acuerdo lo comento. ¿Estás muteada, Jessy? Sí. Sí, muteada, Jessy, sí, muteada. Sí, no te oímos, Jessy. Mira ahí en tu tuerquita, no la tuya, sino la de tu... Hablando de trastornos. Hablando de trastornos. Bueno, mientras ayudan a Jessy, ¿recordaste? No, ¿No? continuamos. Ok, mientras lo arreglan ahí, lo único que no tenemos otra escena, ¿verdad, Frank? No. Bien, la primera. Ok, se dan cuenta que estamos ahí tratando de solventar algunos detalles técnicos, pero vamos a continuar entonces con María José y vamos a hablar un poco a continuar hablando acerca de las causas o factores de riesgo. Y una causa también para desarrollar una adicción sexual puede ser una compulsión. Una compulsión ¿qué intenta hacer la compulsión? Dice, busca reducir el estrés, la ansiedad, la tristeza, la culpa a través de un comportamiento repetitivo. O sea, estamos pues tratando de por medio de una compulsión bajar el estrés, bajar la ansiedad, salir de un estado de tristeza y de repente nos aparece
de repente abrimos la puerta al pecado sexual. El pecado sexual, al final de cuentas, también, como todas las adicciones, va a hacer algo que puede tratarse compulsivamente. El alcoholismo es compulsivamente consumir esta sustancia, o ponga usted la sustancia, ¿verdad? En este caso es la compulsión de tapar la tristeza. La podemos también confundir que se va a llenar ese vacío o esa ansiedad, esa tristeza con el sexo. Al final, lo que sucede con la adicción sexual, como cualquier con otra adicción, creo yo, y entiendo, es que nos desenfocamos de aquello que nos está causando dolor y nos enfocamos en otra cuestión que en apariencia nos está dando una satisfacción, que es una satisfacción momentánea y que no viene de Dios. Entonces, queremos tapar todas esas situaciones que hay de estrés, de ansiedad, y como desfogarnos de todo eso que estamos sintiendo a través de algún consumo, puede ser de pornografía, en la masturbación, de relaciones sexuales ilícitas, etc. También es habitual en personas con baja autoestima, con baja satisfacción hacia su imagen corporal, con disfunciones sexuales y una historia de insatisfacción con la pareja. O sea, también todos estos son factores de riesgo para llegar a desarrollar una adicción sexual. Recuérdese que las adicciones están en el deseo de que, a ver, empecémoslo a amarrar entonces a la lección del día martes de los 3 deseos. ¿Dónde dijimos que están las adicciones? Por ejemplo, el sexo, ¿dónde está? A ver, ayúdenme, conteste ahí en el internet. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué deseo está atacando una tentación sexual? Vamos a ver, le vamos a dar ahí 20 segundos de delay para ver si alguien está contestando, porque quiero que entendamos esto, ¿verdad? Está en deseo de gloria, muy bien, ganó Barbie y Elizabeth y Neri, bueno, ahora ya todos están copiando. Sí, en el deseo de gloria, sensaciones agradables. ¿Se recuerda entonces? No me siento amado, no me siento amada, tengo baja autoestima. Entonces ese es un factor de riesgo. Por eso el proceso de limpieza del corazón incluye regresar a esa voz de papá para encontrar esa validación. Y qué interesante lo que Alejandro está comentando, porque recuerda que en este módulo que estamos trabajando los martes, en el módulo de descubrir la verdad a través de un corazón sano, es precisamente ir a la profundidad de nuestro corazón para saber cuáles fueron las heridas que fueron ocasionadas por muchos factores y muchas situaciones en nuestra vida. Y puede ser que encontremos debajo de esas heridas situaciones de abuso, como Jessie nos comentaba, un abuso que ella había puesto debajo de una alfombra para no recordarse de él y para no tenerlo constantemente. Sin embargo, aunque ese abuso estaba escondido, y lo que muchas veces puede sucedernos, por eso es que no comprendemos por qué tenemos algunos comportamientos, como dice el video de la publicidad del módulo, que se repiten una y otra vez. Creo que ya estamos de vuelta con Jessie, o todavía no, aún no, entonces continuamos. Ok, sigamos entonces. María José. Otro factor o causa o factor de riesgo incluye que puede estar asociado a diferentes trastornos de personalidad. Ya habíamos adelantado un poco hablando de esos, pero cuando hay un riesgo de ciertos tipos de problemas, de trastornos de personalidad, puede ser más fácil que alguien caiga en una situación de adicción sexual, una depresión, trastornos como habló Jessie y comentó también Francisco, de personalidad, vivir en un estado de ansiedad puede llevarnos, es un factor de riesgo para poder llevarnos quizás a desfogarnos, como lo platicamos también, empezando a ver ciertas cosas que nos atraen porque nos quitan de nuestro pensamiento quizás alguna situación complicada con la que estamos viviendo, pero que al final pueden convertirse en un riesgo muy grande. Otro de los factores de riesgo, oiga esto, es definitivamente coexistir con el consumo de alcohol, coexistir con el consumo de las drogas, especialmente con la cocaína. Entonces, si estamos consumiendo alguna sustancia
y dice aquí, esto se explica porque tanto el consumo de estupefacientes como la activación sexual ponen en marcha el circuito adictivo de recompensa desencadenado por la dopamina. Entonces, si yo estoy consumiendo una sustancia que me está dando algún tipo de satisfacción y entonces resulta que tengo también alguna debilidad con estar consumiendo pornografía o teniendo otro tipo de situaciones de sexualidad que no son correctas, entonces es un factor de riesgo, o haber crecido. Jessy creo que lo contó y lo mencionó en un hogar donde había un poco de desorden, ¿no? Así es. Y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Se da cuenta cómo está ligado a un vacío en nuestro corazón? A un vacío en esa necesidad de sentirme amado. Y qué bueno que tocaste esta parte, María José, porque muchas veces yo estuve platicando con un joven hace unos días acerca de que él está dejando la adicción a la marihuana. Y él me pedía algunos consejos. Y quiero traer a colación esto porque muchas veces se minimiza el consumo de una droga como de la marihuana porque como no tiene un químico y entonces en teoría no causa una adicción. Sin embargo, lo que atrae son las sensaciones, esas sensaciones de paz, esas sensaciones de irse de este mundo, tantas cosas que puede pasar a través de una sustancia que entra a nuestro cuerpo y se minimiza y no nos damos cuenta cuando se abre la siguiente puerta. Generalmente, esa persona, bajo efectos de una sustancia como la marihuana, puede llegar a abrir la puerta de cocaína. Y ahí entra un viaje donde el retorno es más difícil. ¿Por qué cuento esto? Porque muchos llegamos a una adicción sexual por medio del alcoholismo. O sea, ya fuera de porque ya no es nuestros suficiente, ya, ¿será? correcto, y como uno siempre quiere como pertenecer a ese círculo y ya no está uno en sus 5 sentidos, y uno no se da cuenta la puerta que abre, porque como lo leíamos desde el principio que leímos las escrituras, ¿verdad? Pecamos con nuestro propio cuerpo, y ahí es un viaje que por eso tenemos que estar constantemente hablando de pureza sexual y por eso quisimos tocar esta serie que nos va a llevar por lo menos un par de programas más, ¿verdad? Así es, y ahorita aprovechando este tiempo en que Alejandro comentó cuántos programas más quizás nos va a llevar esta serie de pureza sexual, quiero contarles que el próximo jueves no vamos a tener programa. Compartiendo la vida por primera vez desde que iniciamos, ya hace algunas semanas, no tendremos Compartiendo la Vida programa el próximo jueves porque queremos invitarte a que te unas con nosotros al Congreso Virtual Con Todo por Mi Familia, equipándonos a la manera de Jesús. El Congreso arranca el miércoles 26, jueves 27. Sí, 27. Sí. Uh-huh. Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agosto, quiere decir la próxima semana, por eso vamos a suspender entonces el programa de Compartiendo la Vida del otro jueves para que tú puedas inscribirte a este congreso. En cuanto nos sea posible, vamos a enviarte la información a los grupos de esperanza, tal vez al terminar el programa. No lo hacemos ahorita porque si no se nos pueden distraer, y también vamos a postear el link aquí en la página de Celebremos la Vida para que te puedas inscribir. Hay talleres, hay conferencias que están enfocadas a que seamos una familia a la manera de Jesús. A equiparnos a la manera de Jesús. Por ejemplo, en matrimonios, cómo escojo, cómo oro, cómo interceder para el esposo de nuestros hijos, de nuestras hijas. Con María José tenemos la oportunidad de compartir una conferencia acerca de la codependencia. Hay profesionales para hablar el tema del aborto, el tema del LGTBI, XY, Z, de todo lo que no sé cómo se llama ahora, y todo lo que van agregando. Y por favor, necesitamos capacitarnos. La conferencia no tiene ningún costo. Y por eso es que todos los ministerios de Iglesia Villarreal decidimos quitar nuestras transmisiones de la próxima semana, del miércoles al viernes, para que todos aprovechemos estas conferencias con los pastores Madrid, con los pastores Chacón, está Ricky Cise, los pastores Castillo, bueno, en fin. Sí, ahí estamos. Creo que ya tenemos a Jessy, ¿o no, Francisco? Pero vuelta. Está Francisco con nosotros ya. Pero entonces, si no, pues entramos con Francisco. No sé si querés cerrar o compartir algo respecto a los factores de riesgo, a las causas y los factores de riesgo para pasar al siguiente
dato interesante que tenemos. Vamos con Francisco y después regresamos con Jessy porque creo que ya está lista. Pero vamos, Francisco. Perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de los factores de riesgo y a mí lo que me pareció bastante interesante es precisamente todos estos factores, pero cómo pueden impactar directamente nuestra personalidad. ¿Cómo es de que nuestra personalidad, por eso se llama trastorno de personalidad, ¿no? Porque teníamos una personalidad que estaba, por así decirlo, bien y se trastornó? Y si nosotros entendemos realmente qué significa cada una de las palabras, vamos a ver de que hay algo arruinado. Lo que tenemos que nosotros poder llegar a ver es cómo se arregla. Y obviamente vamos a llegar que la única manera de que se pueda arreglar es por medio de Dios, por medio de Jesús. Y si hacemos referencia a los versículos con los que empezamos, ¿verdad? 1 Corintios 6, ¿verdad? En donde decía que huyamos del pecado sexual, y creo que todos sabemos eso, ¿sí? Pero a veces nos enfocamos en que ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Entonces, así es. Yo como lo interpreté durante mucho tiempo es, sí, claro, lo que me va a afectar es a mí, mi cuerpo, pero no me pongo a pensar de que no es a mí. O sea, sí, no, pero que no es por mí, sino porque es la morada de algo mucho más grande, que se llama Espíritu Santo. Entonces, a veces menospreciamos, lo digo desde un término de que no le prestamos atención a que es la morada del Espíritu Santo, no es por mi cuerpo, porque mi cuerpo al final se va a morir, mi cuerpo se va a desintegrar, pero mientras estoy aquí es el templo del Espíritu Santo, es algo mucho mayor. Cuando yo empiezo a tener esa perspectiva, entonces me doy cuenta de que ese trastorno esa personalidad, perdón, que se trastornó, Dios puede venir y reencauzarla a como realmente Él la diseñó. Así es. ¿Por qué no vamos a los 7 criterios? Y cuando le toque a Jessy, pues ella regresa con lo que iba a comentar, ¿te parece? Ok, bueno, entonces hablamos de los factores de riesgo, de las causas y los factores de riesgo. Y entonces lo importante aquí es que tú puedas identificar si estás dentro de algún factor de riesgo o comprender ahora, ok, lo que me pasó a mí fue esto, la situación en la que viví fue esta y por eso estoy ahora quizás teniendo algún problema en el área sexual y no estoy guardando mi pureza sexual. Y hay, según el DSM-IV, hay 7 criterios para establecer si hay adicción o no, ¿sí? Con 3 de estos criterios presentes en los últimos 12 meses se puede hacer el siguiente diagnóstico. Esto es lo que nos dice el DSM, son criterios médicos definitivamente que se utilizan para poder determinar si hay algún problema o hay una adicción sexual o no. Ahora, lo importante es que como lo platicamos ya, si estoy abusando en algún área de mi sexualidad, estoy pecando y eso es algo que no le agrada a Dios. Tal vez no puedo tener la etiqueta como adicto, no me pueden llamar adicto como tal, sin embargo, lo que Francisco nos mencionó, soy templo del Espíritu Santo y el engaño muchas veces del enemigo, pero es mi cuerpo y solo el daño me lo estoy haciendo a mí, tal vez estoy soltera o estoy soltero, no estoy afectando a nadie más, o sea, ¿qué pasa? Sí pasa mucho porque la palabra nos dice que huyamos del pecado sexual porque somos morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo y el precio que se pagó por nuestro rescate fue bien alto. Entonces, no sé si ya estamos todavía. Sí, yo creo que podemos intentar regresar a la escena de Jessy. Con Jessy para iniciar entonces en estos criterios para que podamos determinar si tenemos entonces no solo alguna causa, algún factor de riesgo, sino que podamos decir, ok, lo que yo estaba diciendo que no era una adicción, que solo era un pasatiempo o era algo que solo hacía eventualmente, resulta ser que sí va más allá y se ha convertido en una adicción. ¿Estamos, Jessy, entonces? Les cuento una intimidad del programa. Yo sí estaba viendo a Jessy ahorita, entonces, como ya la escuchaba, yo le dije, ya no te movas. No respires, le pongo en el chat, y literalmente se quedó así como, no respiró porque pensó que se estaba escuchando su respiración. No era así, Jessy, era que ya no te muevas. Qué bueno que regresaste. Estamos entonces ahora, Jessy, con la parte de 3 de estos criterios presentes en los últimos 12 meses pueden determinar. Y ojo con esto, no los evadamos, pues, porque recuérdense que la recuperación inicia cuando aceptamos una realidad. No hay problema si usted reconoce el problema, porque ahí empieza el camino a la sanidad. Vamos entonces con
el primero de los criterios para establecer esto, Jessy. Bienvenida. Primero de los criterios. Estamos en el comportamiento compulsivo, perdónenme. No, vamos en los 7 criterios para establecer si hay una adicción o no. Los 7 criterios. Entonces, aumento vamos de con tolerancia. Los 3. Sí, Correcto. Ahí estamos, Jessy, perfecto. Aumento de tolerancia. Miren pues, el aumento de la tolerancia es algo que realmente, hoy estaba escuchando una conferencia del doctor, y yo lo menciono mucho porque en realidad lo que este doctor ha escrito y ha revolucionado en cuanto al estudio de la adicción sexual, el doctor Patrick Carnes, se escribe Kearns. Y es que el cerebro, como lo mencionaba Francisco la semana pasada, va creando surcos y se va acomodando, se va amoldando a esta tolerancia de escenas terribles, cuando algo realmente debería causarnos susto, debería causarnos asco, debería de darnos un choque, pero esa emoción es así, es de milisegundos, nanosegundos, no sé cuál será la medida, y el cerebro tiene la capacidad de ajustarse, como cuando entramos a un cuarto oscuro y nuestras pupilas se tienen que ajustar para poder ver. En el cerebro funciona muchísimo más rápido. Y entonces, lo que sucede con la pornografía es que empezamos a tolerar cada vez más tiempo y cada vez escenas más grotescas y situaciones más deplorables que van afectando y al mismo tiempo entumeciendo nuestro cerebro, ¿verdad? Más cantidad, más frecuencia para poder lograr el mismo efecto. Es como cualquier adicción. Sin embargo, el problema con el pecado sexual, con la adicción sexual, es que te transforma en otra persona y empieza a actuar con base en todas estas compulsiones, con todas estas obsesiones. Obviamente todo se va deteriorando y empezamos a presentar lo que presenta todo adicto, ¿verdad? El síndrome de abstinencia, que empezamos a querer tapar el sol con un dedo. Perdimos a Jessy de nuevo. Sigamos adelantando. Vamos con el número 3. Llevamos 2 entonces. ¿Ibas a agregar algo? Sí, como no puedo con ya regresó Jessy. Ya regresó Jessy. Sí, ahí estás, Jessy. Ahí estás de regreso, dale. ¿Por dónde me quedé? Va. Síndrome de abstinencia. Pornografía. Uy, pero ahora no te lo escuchamos. El síndrome de abstinencia es cuando... Ahora no me escuchan. Bien. Sí. Va. Cuando no podemos ya consumir la pornografía, entonces nos pasamos a otra adicción y empezamos a consumir comida de una forma desmedida. Cuando no puedo consumir pornografía, entonces Frank, me creo que voy Jessy a consumir. No está saliendo al aire, pero no. sí la escucho yo. No, pero yo no la escucho. Bueno, okay. Vamos a retomar entonces. Amigos, creo que me voy a salir del programa. Sí. Pero solo hoy, ¿viste? Lamentamos mucho que Jessy no pueda continuar acompañándonos, pero está teniendo... Nos vamos a la escena de solo los dos, Francisco. Problemas con su internet, lamentablemente, de verdad, lamentamos mucho, pero bueno, Dios tenía seguramente mucho que hablar y esto es solo una obstrucción de parte del enemigo para que... Pero sí está Jessy ahí en la pantalla. Sí estás ahí. No, perdonen todos. Perdonen, hoy estamos ahí. Pero no sé si sigue hablando, si se escuchará. Ayúdennos a ganas de llorar. No, espérate, porque sí estás ahí, pero no sabemos si alguien nos puede ayudar a reportar que Jessy continúa ahí. Dale, Jessy, dale. Entonces, les decía, pasamos de una adicción a otra, pasamos de un juego a otro, pasamos de la pornografía, pasamos a la comida, pasamos a la ludopatía, que es la adicción a los juegos, o pasamos a las relaciones. Incluso voy a tener novio, pero no voy a tener relaciones con él porque estoy en abstinencia. Solo nos vamos a tocar, pero no vamos a tener relaciones sexuales porque estoy en abstinencia. Entonces, igual seguimos en el pecado sexual, porque no hemos abrazado la pureza, no hemos abrazado la sanidad, no hemos permitido que Jesús venga y que nos ayude. Entonces, lo voy a dejar aquí antes de que se me vuelva a cortar. Gracias, Jessy, pero ahí nos están reportando que sí está todo bien. Entonces, llevamos 2. Recuerde que estamos hablando de los 7 criterios que según los médicos se utilizan en la adicción sexual para saber
sí estamos siendo víctimas de la adicción sexual. Si ya pasamos tal vez de un consumo fuerte o de pecar fuertemente en la falta de pureza sexual, y ya podemos catalogar entonces que estamos siendo víctimas de una adicción sexual. Son 7 criterios. Jessy ya nos habló de 2 de ellos, así que continuamos con Francisco por los próximos. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a los primeros 2 para los que nos están escuchando y viendo. ¿Estamos tolerando cada vez más imágenes que sabemos que no son las correctas? ¿Estamos tratando entonces de anestesiar esa resaca, esa goma moral con alguna otra cosa? Analicemos eso. Y 3, Francisco. Bueno, el tercer criterio para saber si soy adicto es pérdida de control, ¿verdad? Se consume más cantidad y por más tiempo del que se pretendía. El número 4 es intento de parar, o sea, constantemente estar en esa fuerza de decir, no, es que ya no quiero, ¿verdad? El adicto hace intentos de dejar de consumir, pero sin éxito en el largo plazo. Eso es algo muy importante, en el largo plazo, porque puede ser que yo tenga éxito una hora, puede ser que tenga éxito un día, pero en el largo plazo. Por eso dice, o sea, si usted nos prestó atención, dice, son 7 criterios que con 3 de esos criterios que vamos a hablar, presentes en los últimos 12 meses en un año, se puede hacer un diagnóstico y muy probablemente estamos sufriendo de una adicción. Y se lo digo porque habiendo vivido ese escenario muchas veces de la pérdida de control y el intento de parar, habiendo vivido eso muchas veces y actualmente estar acompañando a hombres que experimentan eso semanalmente, incluso diariamente, que dicen, sé que es pecado, sé que después me voy a sentir horrible, sé que la satisfacción no dura porque es momentánea, o sea, todo eso se sabe. Sin embargo, con frecuencia el escenario termina con la persona encendiendo la computadora, enviando el mensaje de texto y no sé, participando de nuevo en la oscura experiencia esta del pecado sexual. Así que la victoria sobre una adicción sexual no es un llamado simplemente a negarnos a nosotros mismos, sino un llamado a lo que estamos hablando desde un principio, ¿verdad? A la santificación completa en la persona y en la obra de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Los pecados sexuales son ante todo un problema de adoración. Por eso es de que intentamos dejarlo, ¿verdad? Perdemos el control en cuanto a si podemos o no podemos manejarlo. Es decir, no vemos al sexo y a la santificación de una manera correcta porque no vemos a Dios, ni mucho menos a la gloria de Dios correctamente. Es por eso que a menudo se cuenta con ya contamos con estos 2 criterios, la pérdida de control y el intento de parar. ¿Cuántas veces ha estado usted en ese intento de parar y en esa de que, ok, sí puedo controlarlo, pero de ahí me doy cuenta de que se me va de las manos? Esos son los 2 criterios. Si usted tiene uno de estos 2 criterios o tiene los 2, pues faltaría uno, ¿cierto? Para poder diagnosticarnos con una adicción. Sí. O sea, el quinto... Gracias, Francisco. El quinto criterio, y cómo se parece esto a todas las demás adicciones, ¿verdad? Se usa más tiempo y recursos en actividades relacionadas con el consumo. O sea, cada vez vamos a ocupar más tiempo y más recursos en consumir, comprar, en conseguir las formas de cómo consumir la sustancia, cómo caer en ese pecado, ¿verdad? Ese es el factor de riesgo, perdón, el criterio número 5. Y el sexto va ligado al otro, ¿verdad? Se usa menos tiempo en otras actividades familiares, trabajo, amigos, debido a que cada vez estamos más hundidos en la adicción. Así es. Y por último, el último criterio que podemos tomar en cuenta para saber si estamos teniendo un problema de adicción sexual es que consumimos o caemos en el espiral de problemas sexuales a pesar de que somos conscientes de las consecuencias negativas. Yo no sé cuántas veces has llorado, cuántas veces te has arrodillado, cuántas veces te has postrado pidiéndole al Señor que te quite esa compulsión que tienes porque sabes las consecuencias que está teniendo sobre tu vida, pero las sabes, eres consciente de eso, las sufres en carne propia y a pesar de eso, el consumo sigue latente en tu vida. Como Francisco lo leyó, como lo leyó Alejandro, hay pérdida de control, esos intentos de decir, hoy es la última vez,
yo te lo puedo decir que he pasado por ahí, no precisamente por una adicción sexual, pero como dice Alejandro, se parece tanto a las otras adicciones o a esas cosas que necesitamos dejar de hacer porque sabemos que están mal, pero que no podemos dejar de hacer. Así que si de estos 7 criterios, como Francisco lo mencionó, te puedes identificar con 3, creo que es necesario buscar ayuda, continuar buscando ayuda, lanzar ese grito de pedir ayuda primero a Dios y a otras personas que pueden ayudarte con tu recuperación. Y vamos a continuar entonces, Jessie, en relación a lo que estamos platicando, contanos. Hay un dato muy importante acerca del cómo define la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el comportamiento sexual compulsivo, y lo define como un patrón persistente de falla para controlar los deseos sexuales o impulsos sexuales intensos, y repetitivos que resultan en un comportamiento sexual repetitivo. Parece que estoy repitiendo lo mismo, pero en realidad lo que nos está diciendo es que la Organización Mundial de la Salud logró describir la adicción sexual como una falla en la manera en que nosotros estamos teniendo nuestras conductas o hábitos sexuales. Es una falla en lo que está definido como normal. Aunque, siendo sinceros, ahora en esta época de que todo lo anormal se ve normal, cada vez hay más amplio espectro para la normalidad. Sin embargo, nosotros como cristianos, como cristianas, sabemos que nuestra sexualidad nos fue otorgada para disfrutar de ella de una manera correcta dentro del matrimonio. Y digo correcta dentro del matrimonio porque también nos podemos topar con los casos de que como es dentro del matrimonio y como es con mi esposo, con mi esposa puedo hacer de todo y no es así. Siempre debemos preguntarnos si la manera en que estoy tratando a mi esposo o a mi esposa es una manera digna, que lo honra a él, que la honra a ella y sobre todo juntos le damos la honra a Dios. Entonces, habla la adicción sexual de comportamientos compulsivos desordenados que fallan, y al final la adicción es eso, una insatisfacción constante, ¿verdad? Y Jessie, aquí es similar, María José, Francisco, es similar a adictos al alcohol, matrimonios que ambos son adictos y no se dan cuenta. Una no la llama la atención al otro, el otro no le llama la atención, porque los dos están en una vida de mundo, perdidos en la adicción al alcohol, y en la adicción sexual puede ser igual. De común acuerdo, no se están dando cuenta que pasaron los límites permitidos que el Señor establece para el matrimonio y están abriendo puertas, ¿verdad? Y yo aprovechando ahorita porque ya el tiempo para variar se fue volando, entonces vamos a ir a empezar a aterrizar porque hay mucho contenido que queremos hablar con ustedes, pero solo lo que teníamos para hoy ha dado para platicar tanto. Y Jessie decía algo interesante porque es posible que dentro del matrimonio esa unión, donde es el único lugar que Dios permite que nuestra sexualidad esté activa, se hayan traspasado los límites, ¿sí? Entonces, es posible que una esposa o un esposo se esté dando cuenta que hay algunos comportamientos que no están siendo correctos dentro de un matrimonio, pero ¿por qué? Es lo que le quiero preguntar a Jessie. ¿Por qué será, Jessie, que no se habla, no se dice, hay temor o hay negación? ¿O cuántas cosas pueden haber involucradas dentro de un matrimonio que está siendo evidente que ya lo cachaste viendo pornografía, ya te cacharon viendo pornografía, hay algún tipo de actividad sexual que se está yendo más allá de lo que es normal, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Y pues quisiera aprovechar que tu conocimiento en todo esto y tu experiencia para que tú nos pudieras compartir de eso. Gracias. Esto es algo muy terrible, muy triste. Lamentablemente, bueno, empecemos. ¿Por qué puede que se dé esto y no se diga nada? En primer lugar, puede ser porque simplemente, pongámoslo de la manera más común, pero no la regla, que es el esposo el que está consumiendo pornografía y la esposa lo ve, pero la esposa ha sido una mujer que se ha guardado, que de hecho se guardó para él y no tenía ni idea de que su esposo era adicto a la pornografía y lo descubre viendo pornografía. Y a veces
si esta mujer no es cristiana, no va a tener, digamos que el fundamento bíblico, la solidez, la solvencia, sí, pero no va a tener el fundamento para poder confrontarlo con la palabra. Entonces, lo más común que le va a decir es, ¿qué son esas cochinadas que estás viendo? Pero va a empezar a sentirse agredida como mujer, va a sentirse menos porque va a empezar a compararse con las mujeres que su esposo está viendo. Y entonces, ¿qué sucede? Va a empezar el esposo a invitarla a estas actividades y le empieza a seducir. ¿Qué es lo terrible de esto? Que empiezan a caer como pareja en un deterioro sexual, ¿sí? Y lo tremendo es que no sabemos, la adicción sexual, tristemente, al igual que el alcohol, trae predisposición. Hay una situación genética a esta adicción. No es muy común, pero se da. ¿Y qué pasa si el esposo no es adicto? Consume regularmente, como pasa con los que toman cada que tienen una fiesta, pero la esposa cae en una adicción. Y entonces esto se vuelve un desorden total. Entonces, la situación es que pueden llegar a caer, como les digo, en niveles de depravación. Yo sé de una pareja de matrimonio que estuvo así, pero así, de inscribirse en un club swinger. Para quienes no saben qué es un club swinger, es un club de la alta sociedad donde vamos e intercambiamos a nuestros esposos y a nuestras esposas. Así que, ¿hasta dónde vamos a llegar para complacer nuestros deseos desordenados? Y eso es cuando la esposa cedió a la tentación o el esposo cedió a la tentación. Pero muchas esposas se van a quedar, bueno, que no es, o sea, no estoy minimizando, no estoy diciendo cuál de los dos extremos es mejor, ¿verdad? Los dos están malos, pero ¿qué tal de la esposa que se quedó? Entonces yo no voy a competir con lo que él ve en la televisión, se queda con la duda. Pero recuérdese, y por eso no se pierda todo el evangelio del corazón que estamos desarrollando. Porque esa duda que la mujer ahora se lleva o que ese esposo se lleva, el enemigo lo va a aprovechar para que entonces él también trate de encontrar respuesta. Y puede ser que ahora esta persona que se estaba guardando, ahora resulta que también abre una puerta sexual en su vida por medio del adulterio, por ejemplo. Por eso ese es un problema profundo. Cuando tengo la oportunidad de ministrar, de hablar con algunos hombres, pues nos damos cuenta que el pecado sexual realmente es una puerta que no es imposible para el Señor poderla cerrar. Sí se puede, pero es una batalla constante de un día a la vez, de un proceso que usted necesita iniciarlo. Así que, por favor, si usted necesita ayuda, escríbanos al inbox a través de Messenger, directamente a la página de Facebook del Ministerio Celebremos la Vida, al 502-30-52-12-45, y usted puede ingresar a diferentes grupos de compartimiento vía Zoom, donde podemos hablar ese tipo de problemas, hombres con hombres, mujer con mujer, solo que hay un requisito, y por favor a los líderes que nos están escuchando, pronto vamos a tener nuevas reglas. Usted sabe que estamos avanzando en la tecnología, vamos a tener reglas de compartimiento Zoom, y una que de una vez ya está, ya debería haber estado, pero algunos no la han respetado, es que si usted ingresa a un espacio de compartimiento Zoom, sí o sí tiene que encender su cámara, porque necesitamos vernos unos a otros para poder hablar. Si usted no tiene su cámara, si usted no, lo van a sacar de la reunión porque tenemos que mantener esos espacios de compartimiento seguros. Dirían por ahí, así que por favor, no se enoje. No se enoje. Francisco, entonces terminamos con los dos párrafos, Francisco, que teníamos antes de donde dice criterios para el diagnóstico, así que adelante, Francisco, para el cierre. Ok, pues solo retomando lo del desorden, ¿verdad? Con todo lo que ya habló Jess y lo que está hablando Alejandro, podemos ver claramente que el desorden no se trata de cuántas parejas sexuales se puede tener, ¿verdad? Ni cuánto sexo se pueda tener. Por el contrario, es cuando el comportamiento sexual de alguien se vuelve, y esto es lo interesante, el centro de la vida de esa persona, hasta el punto de descuidar su salud, su cuidado personal, su integridad,
los intereses que pueda tener, actividades y muchas otras responsabilidades. Yo creo que con esto aterrizamos lo que Alejandro está diciendo. Pues, ¿cuál de los dos extremos? Pues los dos extremos son malos, porque al final de cuentas, lo que está denotando ahí es de que también está cayendo en una adicción sexual. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo el centro de la vida de esa persona que está descuidando su integridad, ¿verdad? Es decir, ok, es normal que mire pornografía mi esposo, podría decir una esposa, entonces por tratar de mantener el matrimonio, pues le sigue el juego. ¿Qué está haciendo ahí? Volviendo el centro de su vida la pornografía y la adicción sexual. Nuestra sexualidad, y yo creo que no lo podemos divorciar de Dios nunca, nuestra sexualidad termina siendo el reflejo de la teología nuestra, es decir, el conocimiento que tengamos de Dios y lo que sepamos que es Dios. Si nos vamos a la Biblia en Romanos 1, vemos claramente cómo por causa del pecado, ¿verdad?, de los hombres que cambiaron la gloria de Dios, que es una gloria incorruptible, la cambiaron por una imagen en forma de hombre corruptible, así lo dice Pablo en Romanos 1, y literalmente dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus propios corazones. Romanos 1, 23 y 24, ahí está diciendo eso. El hombre, en vez de adorar al Creador, empezó a adorar lo que estaba en su ambiente. En el pecado sexual se está dando un verdadero culto a la idolatría. Yo creo que eso es un culto idolátrico, y por consiguiente, dice, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Eso no es más que un desorden de comportamiento sexual, ya que, como lo explicaba Jesse, es un patrón existente de falta para controlar los deseos sexuales. Y en otras palabras, eso la Biblia lo llama lujuria. Así que eso es lo importante, ¿verdad? Es entender que ese desorden no se trata de que si mira mucho, si tiene muchas parejas, no, es algo del corazón y que está siendo el centro de mi vida y que se convierte en mi teología. Y solo si me permiten unos segundos nada más hablar un poquito acerca de lo genético. Yo estoy convencidísimo de eso. Yo tengo una predisposición genética en cuanto al alcohol, pero hay muchas preguntas que la gente dice, sí, lo que pasa entonces es que se lo pasa el papá al hijo, y entonces la Biblia dice de que entonces ya no, los pecados ya no son de los papás, sino que los hijos. No es eso. O sea, si nos vamos realmente a la ciencia, lo que está diciendo es de que nosotros tenemos una carga genética, ¿sí?, que lo que hace es de que es muy compatible en cuanto a una adicción. Por ejemplo, yo tengo una carga genética en cuanto a la adicción al alcohol, que definitivamente lo que hace es que yo tengo un gen que me hace más resistente, por ejemplo, al alcohol. Entonces, por eso puedo tomar un poco más que otros. Entonces, pero esa sí la traigo, pero eso no predispone a que yo tome o no tome, sino que cuando yo tomé, mejor dicho, la decisión de tomar, entró en juego ese gen, pero la decisión es mía. El pecado, yo voy a pagar por ese pecado, no mi papá, no mi abuelo, ¿sí? Entonces, eso es que tenemos una predisposición genética, no es de que me lo haya pasado, no, la decisión termina siendo mía, ¿verdad? Porque eso es lo que termina siendo la psicología, ¿verdad? Me dice, no, lo que pasa es que tenés una predisposición genética, la culpa es de tu papá. De otro. No, sí. La culpa es mía de echarme ese primer trago. Que pude aguantar más, eso ya es aparte, ¿verdad? Pero yo creo que aquí, y regresando al desorden, eso es un desorden, es lujuria. Así es. Y María José tragó saliva y entonces me dejó hablar ahorita. Yo quisiera, si me das chance rapidito. Sí. Jessy, de hecho, Jessy, a ti te iba a pedir que si tú pudieras terminar con esto y dejando, si tuvieras algún versículo para poder dejar esperanza el día de hoy, perdón. Dos cosas le quiero decir. Es saliva, oye, no es otra cosa. Justamente de la esperanza. Hablábamos de esta predisposición con el ADN. Y yo, por experiencia, se los digo, cuando permitimos que Jesús nos transforme a través de la Santa Cena, nuestro ADN es transformado, de verdad. Esto es otro nivel de sanidad. Por eso es que a esto se refiere cuando nos dice que nosotros no debemos tomar la Santa Cena
descuidadamente, como que fuera también nuestra pastilla del día después. No es así. Es nuestra medicina preventiva justamente para esas trampas que el enemigo pretende seguirnos poniendo en el área de lo que sea, pureza sexual, alcoholismo, sanidad para cualquier enfermedad. Pero yo personalmente puedo decirles que yo noté cómo conforme yo iba tomando la Santa Cena a través de mis procesos, a través de los años, yo le decía al Señor, una célula más, una neurona más, con cada vez que yo tomaba la Santa Cena, y se volvió como que una necesidad de unirme a Jesús a través de la Santa Cena. Quiero dejar eso porque realmente para mí es muy valioso, muy importante. Y un versículo que me ha acompañado a lo largo de estos años de procesos, de peleas, de batallas, es pedirle su misericordia y hacer un pacto con Él al mismo tiempo, y lo encuentro en Salmo 101. Y del versículo 1 al versículo 4 dice, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Me comprometo a adorarte. Ese versículo a mí me da libertad, que en algún momento el enemigo me dijo, ¿cómo te atreves a cantar? ¿Cómo vas a levantar esas manos con las que hiciste esto o aquello? ¿Cómo vas a cantar? Tendré cuidado, dice el versículo 2, de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Y esta parte me encanta, dice, viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Eso me lleva a decir, ¿qué es lo que estoy viendo cuando me quedo sola? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Y me hice tarjetas y lo tenía en todos lados, me lo pegaba en la pantalla de la computadora, porque por mi trabajo me desvelaba mucho, a veces todavía me sigo desvelando mucho, pero estas tentaciones venían y yo decía, ¿cuándo vendrás a mí? Cuando yo viva con integridad en mi propio hogar, cuando me niegue a poner cosas viles y vulgares delante de mis ojos. Detesto a los que actúan de manera deshonesta y no tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Y este último versículo donde dice que rechazo ideas y me mantengo alejado, me habla de obsesiones y compulsiones, porque la obsesión es un pensamiento y la compulsión es llevar a cabo ese pensamiento. Así que esta es la esperanza que yo te puedo dar, que se puede ser libre, que se puede vivir en santidad en medio de toda la esclavitud que pudieras estar experimentando en este momento. Hay libertad. Y sí, no es fácil, pero no es imposible. Y así como nosotros, hay muchísima gente que da su testimonio de nosotros, porque pues bendito sea Dios, tenemos esta oportunidad, pero hay mucha gente que tiene muchos testimonios impactantes de la libertad que Jesús ha traído a sus vidas. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, Francisco. De nuevo, Dios hablando muchísimo a los corazones, y hoy pues tocamos datos importantes, como bien decía el título del live que íbamos a tener hoy, y es que esos datos nos hacían abrir los ojos, nos hacen abrir los ojos, y nos estaban preguntando ahí de dónde sacamos esa información. Pues les cuento que parte de eso es un manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales que incluyen cualquier tipo de adicción. Son, sí, bueno, dale. No, sí, información que obtenemos de respecto no es nada que nosotros nos inventamos, sino que son criterios que se utilizan como en cualquier adicción. En la adicción sexual aplican también para poder determinar si estamos teniendo un problema en el área sexual. Así es, también estamos utilizando el libro de El sexo, mis deseos y mi Dios. Y si me ayudas, Jessy, porque también tenés otro libro acá. Sí, estamos utilizando Jessy. Ajá. Los libros los dejé ahí arriba con esas carreras de la cámara, pero estamos utilizando el libro el sexo, mis deseos y mi Dios. Estamos utilizando el libro La adicción sexual, el libro Cómo sanar las heridas de la adicción sexual, el libro Saliendo de las sombras del doctor Patrick Carnes, y el libro En el altar de la idolatría sexual. Básicamente de 5 autores estamos sacando todo este material, y el manual al que se refiere María José es el manual DSM, que es de enfermedades, el que se actualiza cada cierto tiempo y lo utilizan los psicólogos y los psiquiatras. Quería buscarlo ahorita para dejarles la referencia exacta, pero si ustedes lo buscan DSM, ahí lo encuentran. Así es, y sobre todo,
todo filtrado por la palabra de Dios. De hecho, muchos de los autores de los libros que leyó Jessy, pues son autores cristianos. Y Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5, terminamos con la cita bíblica con la que iniciamos el programa, o una de las citas. La voluntad de Dios es que seamos santos, entonces aléjense del pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Así de que este ha sido el programa Compartiendo la Vida. Gracias, Francisco. Gracias, Jessy, por hacer la lucha. Gracias, María José, porque a pesar de la saliva ahí está bien. ¿Estás bien, verdad? Sí. Ok. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos el martes en Celebremos la Vida Online a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, así es.